Recibo un cordial saludo. En esta ocasión voy a hablar de lo que es la operacionalización de variables. En una pequeña investigación que se llevó a cabo en alumnos de séptimo grado. A continuación, pues, les voy a presentar eh, lo que se pudo realizar por medio de esta investigación en la operacionalización de variables. Bien. Dentro de esta operacionalización de variables tenemos tres. La primera, errores más comunes que los alumnos cometen al resolver ecuaciones de primer grado. Dentro de la contextualización tenemos las ecuaciones de primer grado se ven desde la primaria y si no se obtuvo el conocimiento adecuado, esto conlleva a cometer errores como forma incorrecta de la escritura de la ecuación, problemas con la simbología, problemas en las salas de operaciones. Dentro de las dimensiones tenemos conocimiento cognitivo y en los indicadores tenemos conocimientos de grados anteriores y conocimiento actual. Eh, Si el alumno no obtuvo los conocimientos adecuados en los grados anteriores, entonces va a seguir cometiendo los mismos errores, aunque tenga pues conocimientos nuevos, pero si no entendió cómo operar, por ejemplo, pasivo, o no aprendió a escribir correctamente una ecuación algebraica o una ecuación de primer grado, entonces siempre va a seguir cometiendo los mismos errores. Y los ítems 2, 3 y 5 le van a dar respuesta a los indicadores. Y también tenemos otra variable que es déficit al momento de operar ecuaciones algebraicas. En educación básica se empiezan a resolver ecuaciones de forma más abstracta, donde ya se relacionan los números con las letras. Quiere decir que en la educación básica, en la primaria, perdón, solo ven lo que es ecuaciones normales, ¿verdad? Donde solo se hacen ecuaciones con números. Ya en la educación básica, entonces ya es donde se empiezan a ver ecuaciones más abstractas, donde ya se mezclan números con letras y también se mezclan diferentes operaciones. Dentro de las dimensiones tenemos conocimiento algebraico y dentro de los indicadores se debe distinguir una ecuación algebraica. Saber escribir ecuación algebraica, saber resolver ecuación algebraica. Porque uno de los errores que más cometen los alumnos es que no saben cuál es una ecuación algebraica o una ecuación normal. Entonces, más que todo en los alumnos de séptimo grado se da este tipo de problemas porque ellos no están acostumbrados a ver una ecuación ya con números, con letras, perdón. Entonces, ya ahí es donde ellos empiezan a cometer bastantes errores. Y luego, pues, tenemos lo que son las escrituras. A veces no saben cómo escribir una ecuación algebraica. A veces se escribe, por ejemplo, la letra antes y después el número. Entonces, o los signos lo escriben mal, no saben qué significa cada signo. Y también cuando dicen a operarlas, pues en una ecuación algebraica, pues hay muchas operaciones. Por ejemplo, hay divisiones que hay que realizar, multiplicaciones, sumas y restas. Y también hay que realizar despeje de variables. Entonces, es ahí donde los alumnos, pues en muchos casos no saben qué hacer o qué procedimiento aplicar. Bien, tenemos lo que es la otra variable, la cual dice, eh,
En esta área pues dice problemas que presentan a la realizar diferentes operaciones en una ecuación de primer grado. En muchos de los casos, los alumnos cuando transponen un número al otro lado de la igualdad olvidan que cambia de signo o también no saben cómo aplicar las operaciones inversas de las operaciones indicadas. Por ejemplo, uno de los errores más comunes es que tienen la igualdad y quieren despejar el número que es independiente, que no posee variable y lo quieran trasladar al lado derecho, un ejemplo, pues eh, si estaba restando, tiene que pasar a sumar al otro lado. Entonces, esa es uno de los casos donde los alumnos pues no cambian el signo, si lo cambian de posición, si está en menos, pues lo pasan con el signo menos al otro lado. O sea, ahí ya están cometiendo un error de simbología, porque no están aplicando la inversa de esa operación. Y tenemos componente simbología y componente de operación matemática. Dentro de, de las dimensiones, dentro de los indicadores, saber aplicar correctamente los símbolos, distinguir qué operación aplicar a determinada ecuación. Y a esta indicadores le darán respuesta a ítem 4 y 3. Entonces, ¿qué pasa? Que el alumno acá no sabe de la operación que debe realizar primero. Entonces, pues, por eso es importante de que la educación primaria sepa que primero pues está realizar lo que en una operación pues lo primero es la multiplicación, luego división. Entonces es importante que ellos sepan qué operación es la que deben aplicar primero, porque si no saben, entonces ahí ya están cometiendo errores. Y a eso pues le dan respuesta a los ítems 4 y 3. Ahora voy a presentar lo que es una muestra que se pasó a unos alumnos de séptimo grado. Indicaciones, responde según su experiencia, porque se le dificulta la ecuaciones de primer grado. Pues en este caso dijo que no entendía el procedimiento, no sabía por dónde empezar, en este caso la, la ecuación o el ejercicio que seleccionar. Entonces es importante explicarle al alumno por dónde que debe iniciar para que no tenga ese tipo de problemas. Y en la pregunta dice, cuando resolvió por primera vez una ecuación algebraica de primer error cometió, pues este alumno o alumna dijo que ha confundido los signos. Es lo que decía en la operación de variables, de que cuando no se sabe cómo operar los símbolos, entonces tienden ellos a confundir. Dice, porque tiene problemas para enseñar números con letras en educación algebraica, porque no sabe el valor o función de las letras. En este caso, pues el docente debe explicar qué es lo que hace esa variable en una ecuación algebraica o cuál es la función de esa variable en una ecuación algebraica o en una ecuación de primer grado para que el alumno no cometa este tipo de errores. Luego tenemos las otras interrogantes, las cuales decían que por qué tiene problemas con la simbología matemática cuando resuelve ecuaciones de primer grado. Pues dice que en ese caso que confunden los signos. Eh, por ejemplo, en este caso el alumno eh, debe estar relacionado bastante con la simbología matemática para que sepa qué significa cada símbolo o qué operación está indicando ese símbolo. Creo que el docente influye en la forma cuando usted comete un error en el momento de resolver ecuaciones de primer grado. ¿Sí?
Pues dijo que sí, porque a veces no le entendía y el docente no va a explicar. Por ejemplo, es importante que el docente consulte a sus alumnos si entendieron. Si no, pues si no entendió, pues ver de qué forma ellos pueden comprender mejor el tema o el ejercicio que se esté impartiendo. Entonces, es bien importante también el papel del docente. Bueno, esto sería todo de mi parte.